Vamos a tratar de hacer un resumen rápido de la conferencia anterior, donde pudimos ver que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa que fuimos creados en un nivel más alto que los animales. Los animales fueron creados con alma, todos los animales tienen alma, pero nosotros tenemos espíritu. Y esta es la condición espiritual, la que nos hace semejantes a Dios sin ser dioses. Nos hace semejantes a Él, y es lo que vamos a tratar de explicar a continuación, sin ser dioses. ¿En qué consiste o qué significa que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? Vimos también en la conferencia pasada de qué forma Dios prometió desde Génesis 3:15 que de la semilla de la mujer, y la palabra semilla, sera con Z en el hebreo, significa semen, esperma, descendencia, linaje, fecundación. Entonces, Dios le promete a la mujer que tendría una semilla, y de esa semilla vendría el Mesías. De la semilla de Eva, genéticamente, vendría el Mesías. El Mesías tenía que heredar genéticamente a la raza humana para poder identificarse con nosotros y morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Cristo tenía que ser, en otras palabras, hombre, para identificarse con la raza humana, con Adán, con Abraham, con Isaac, con todos, pero tenía que ser Dios también, porque en la cruz solo Dios puede perdonar los pecados. Pero además Dios le promete que Satanás tendría una semilla también. Y esa es la especulación y lo que ha traído locos a los teólogos durante más de 18 siglos. Yo tengo libros del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, de teólogos que preguntan cómo puede haber dicho la Biblia que la mujer no es la productora de la semilla. La semilla la produce el hombre, el esperma lo produce el hombre, la mujer es la que recibe la semilla. Y aquí dice la profecía que es la mujer la que tendría la semilla. Bueno, ya cuando pasan los años, Dios nos amplía el conocimiento y nos revela que era una profecía del nacimiento virginal de Jesús. En otras palabras, claro que la mujer no pone la semilla, la pone el hombre, pero en el caso de María se está profetizando que Dios pondría el cromosoma Y, que es el que determina el sexo masculino en el óvulo de María. José no podía tener relaciones con María porque si no hubiera sido un hombre con pecado. Esto nos habla de que se transmite el pecado genéticamente y espiritualmente también. Y todo esto es interesantísimo, vuelvo a repetir, a la luz de los últimos descubrimientos de la genética. Vamos pues en esta tarde a continuar con esta segunda parte y vamos a adentrarnos a explicar claramente la imagen y la semejanza de Dios. ¿Significa que fuimos o somos parecidos físicamente a Dios? ¿O significa que tenemos características morales y espirituales como Dios? ¿O significa que poseemos los atributos de Dios? ¿Cuáles son? Omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Estos tres atributos de Dios no los tiene Satanás, ni los querubines, ni los serafines, ni ninguna criatura. Dios es omnipotente, que todo lo puede. Dios es omnisciente, que todo lo conoce. Dios es omnipresente, que está en cualquier lugar al mismo tiempo. Nadie puede tener estos atributos más que Dios. Nosotros no somos dioses. Bueno, en Efesios capítulo 4, la Biblia nos revela lo que significa la imagen y semejanza de Dios, porque aun cuando el pecado deterioró la imagen del ser humano, fracturó la imagen del ser humano, alteró el código genético hereditario ADN, ácido desoxirribonucleico, tenemos, de acuerdo a Santiago 3:9, aún la semejanza de Dios. Entonces, vamos a tratar de entender de qué forma, cuando una persona recibe a Cristo, tiene que nacer de nuevo para ser reprogramado.
Tenemos que volver otra vez a tener el programa de Dios. La caída hizo que el ser humano perdiera el conocimiento de Dios. Y Adán y Eva quedaron limitados a definir lo que es bueno y lo que es malo según su criterio. Y era lo que Dios no quería que sucediera. Que el ser humano fuera el que decidiera qué es bueno y qué es malo. Imagínense nada más, ¿no? Si llegáramos a este punto al que ha llegado la humanidad, que se llama en filosofía relativismo. Bueno, lo que para ti es bueno, para mí es malo. Bueno, yo soy homosexual, tú no eres homosexual, déjame vivir. Este es mi estilo de vida, tú tienes tu estilo de vida, no te metas conmigo. Para mí no es malo, para ti es malo. Entonces, si cada quien tuviera un enfoque diferente de la maldad, viviríamos un mundo totalmente anárquico, como al que está llegando la humanidad. Yo les explicaba en el desayuno de ayer de la explicación de las lecciones del nazismo, que cuando los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947-46 se hizo el juicio de Nuremberg. En Berlín, Alemania, los nazis se defendieron de esta manera. O sea, los sobrevivientes generales nazis los llevaron a juicio y trajeron a los mejores juristas del mundo para poder determinar su culpabilidad. La defensa de los nazis fue la siguiente: para nosotros, el Tercer Reich y el Führer era la ley. Y de acuerdo a nuestra ley, no matamos a los judíos, los eliminamos por causa del partido. O sea, le cambiaron el nombre al crimen, eliminar por una causa social o política. Nosotros, dice, no robamos a nadie, expropiamos. O sea, comenzaron a barnizar lo que la Biblia llama pecado. Entonces, dijeron los nazis, sobre todo Adolfo Eichmann, que era uno de los generales más inteligentes y más diabólicos de Hitler, dijo lo siguiente en el juicio de Nuremberg: bueno, entonces ustedes nos están juzgando por sus leyes, nosotros teníamos nuestras leyes. Creo que no es justo que ustedes nos juzguen con sus leyes sin tomar en cuenta nuestras leyes. Y eso despertó una hambre por todos los juristas y los abogados y los filósofos en el mundo. ¿Cómo les podrían contestar a los nazis? ¿Cómo podrían demostrarles que eran culpables? Porque ellos creían que por la ley del Führer y la ley del Partido Nacional Socialista eran inocentes, hasta que un jurista de Washington dijo lo siguiente: señores nazis, ustedes dicen lo que es bueno, nosotros decimos lo que es malo, o ustedes al revés. Sin embargo, les quiero decir que su conciencia los acusa. Y para determinar realmente qué es bueno o qué es malo, esa conciencia, esa voz interior, con dentro ciencia, conocimiento. Hay un conocimiento interior en todos los seres humanos, apaches, aztecas, jíbaros, aucas, no importa la civilización o la tribu que exista. En el día de Cristo, Romanos 2, del 12 al 14, dice la Biblia que si los seres humanos no tenían la Biblia, y los seres humanos murieron sin Cristo, y murieron budistas, o murieron ateos, o murieron nazis, o lo que sea, ¿cómo los va a juzgar Dios? A nosotros nos va a juzgar por la palabra, porque al que mucho se le da, mucho se nos pide. Pero a los que murieron sin Cristo, ¿no te has preguntado cómo los va a juzgar Dios? Nunca conocieron de Dios, vivieron en la sierra, eran salvajes, etcétera, etcétera. La Biblia nos da la respuesta, señores, y la respuesta es por su conciencia. Entonces la pregunta es: ¿tenían conciencia los nazis? La tuvieron y la mataron. Cuando tú repites el pecado, matas tu conciencia. Comienzas a tener relaciones sexuales a los 14 años, y no dormiste, y te duerme la conciencia. ¿Y qué hice? La segunda vez te duerme menos. Si haces 4 o 5 veces relaciones sexuales antes de casarte, cuando te cases es como comerte una concha remojada con chocolate y decir que no comiste nada. Ahogas tu conciencia. Comienzas a robar 5 pesos, 10 pesos, no es nada, es una canita al aire, 20 pesos, y comienzas a ahogar tu conciencia hacia el robo. Todo lo que es repetitivo ahoga la conciencia. Hasta que te llegas a convencer que lo que estás haciendo no es malo. Sí, todos lo hacen, todo el mundo lo repite. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Tu conciencia la has comenzado a ahogar, pero todo tuvo un principio. Porque nadie puede nacer sin conciencia.
Muy bien. En Efesios 4, dice el versículo 23 y 24 profundamente que debemos tener los cristianos una renovación. Siempre que vean el prefijo re, es volver. Renacimiento, resurrección, renacer, renovados, es volver a. Nos tenemos que hacer nuevos otra vez. Es lo que significa renovar. ¿En dónde? ¿Perdón? En el Espíritu, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Ahí renacimos, volvimos a nacer de nuevo. O sea que ya antes habíamos tenido una relación espiritual, se perdió y ahora viene el renacimiento, la reprogramación. Un cristiano es un ser humano que se está reprogramando para adquirir las cualidades y el conocimiento y condiciones originales para poder convertirse en la persona que Dios tenía y que Dios quería que fuéramos originalmente. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿en dónde viene la renovación? En el Espíritu. Si tú no eres nacido de nuevo, no tienes el Espíritu. Entonces no puede haber una reprogramación. La reprogramación y la renovación comienza cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y lo que se va renovando o volviendo a ser nuevo es el Espíritu. Es como un niño que nace. Comienza con el esperma del papá, el óvulo de la mamá, la fecundación, el cigote, el feto, nace el niño y comienza el niño gaga, tu, papa, y después armar sílabas, armar oraciones, y conforme va desarrollándose física y mentalmente, va creciendo y va adquiriendo una nueva imagen y perspectiva del mundo que le rodea. El cristiano es exactamente lo mismo. Nosotros nacemos de nuevo y un cristiano que tiene un año, gaga, papa, tata, toto, tata, ¿verdad? Y no habla muy bien, no comprende muchas cosas, tiene muchas preguntas, tiene muchas dudas, pero en la forma que comes la palabra de Dios te vas renovando. Pero lo que se va renovando es el Espíritu. Y una vez que el Espíritu comienza a hacer contacto con Dios a través de la Biblia, no hay ningún otro contacto con Dios más que a través de la Biblia y la oración. Cuidado con las experiencias místicas y trances y que me quiero y que me elevo y que me salgo del cuerpo. Todas estas experiencias místicas son peligrosísimas porque Dios determinó que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, segunda de Pedro 1:3, nos ha dado mediante el conocimiento de Jesucristo. Entonces, una vez que el Espíritu comienza a renovarse, el Espíritu le manda la información a el alma. A ver, aquí está el Espíritu, aquí es nuestra alma, aquí está nuestro cuerpo. Entonces, mi espíritu hace contacto con Dios. Diario estoy tratando de orar, de leer la Biblia, memorizar versículos, vivir en santidad, practicar lo que estoy aprendiendo, y la mente se comienza a reprogramar. Y mi mente comienza a pensar, no como pensaba yo con las ideas de Marx, o de Nietzsche, o de Demóstenes, o de Aristóteles, o de Immanuel Kant, o de todos los filósofos, etcétera, etcétera. Mi mente comienza a ser reprogramada con la reprogramación que viene de Dios. Romanos 12:2, transfórmense por medio del entendimiento. Y así comenzamos. Cuando mi mente comienza a ser reprogramada, comienzo a comprender por qué Dios quiere que trate bien a mi esposa. Porque me quiere bendecir. ¿Por qué Dios quiere que sea honrado? Porque me quiere bendecir. ¿Por qué Dios quiere que camine así y le diga no al pecado? Porque me quiere bendecir. Y cuando te cae el 20, como decimos vulgarmente, es cuando tu vida es transformada y ya no eres engañado por el pecado que endurece la conciencia. Bueno, lo que nos interesa aquí es dos cosas. Uno, el versículo 23 dice que renovemos en el Espíritu, y vean ustedes en dónde se encuentra el Espíritu localizado en el ser humano. ¿En la panza? ¿En los brazos? ¿En el estómago? ¿En el corazón? El Espíritu se encuentra en la mente, aquí. Aquí se encuentra el Espíritu localizado. Y esta mente tiene que estar totalmente bajo el Espíritu, sujeta al Espíritu, para que yo pueda comenzar a pensar los pensamientos de Dios y entender los caminos de Dios. Ahora, el versículo 24
ya nos explica claramente la imagen y la semejanza de Dios. Y dice que nos vistamos, que nos pongamos un nuevo hombre, una nueva naturaleza, una nueva forma de vivir. Y este nuevo hombre, vean las tres características que tiene. Porque el viejo hombre no las tiene. El viejo hombre es la naturaleza adámica con la cual nacimos. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Este nuevo hombre, esta nueva naturaleza tiene tres características: la justicia y la santidad y la verdad. En otras palabras, antes de ser cristianos, buscábamos la justicia, buscábamos la santidad y buscábamos la verdad. Y anhelábamos que hubiera justicia en el mundo. Y el mundo sigue pidiendo justicia en las naciones. Y el mundo quiere conocer la verdad. Y el mundo quiere también cambiar su vida o su forma de vivir, y no pueden, porque pertenece a la imagen deteriorada de Dios. Vean estas tres características: la búsqueda de la santidad. Precisamente como la santidad forma parte de la imagen de Dios y el hombre perdió la santidad, el hombre inventó las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas de pensamiento que sustituyen el plan de redención de Dios. A través de las buenas obras, a través de los ritos, mormones, judíos, musulmanes, zoroastro, bla, 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 católicos, romanos, blues del mundo, para de sufrir, todo lo que sean sectas, etcétera, etcétera. Todos de alguna manera, no, pues esta religión es la mía, esta religión es la mía, esta religión aquella. Y el ser humano se encuentra, ¿cuál de todas las religiones será la verdad? ¿O no habrá verdad? ¿O no habrá una verdad absoluta? ¿O todas son relativas? Los budistas tienen una parte de la verdad, los zoroastristas tienen la parte de la verdad, los judíos tienen otra parte de la verdad. Espérame tantito. Si cada quien tiene una parte de la verdad, como tú dices, no existe una verdad absoluta. Una vez en un debate que tuve en la televisión hace muchos años, estaba un brujo conmigo, estaba un mormón, estaba un judío, estaban de diferentes, y llegó el momento en que les tuve que decir a todos, ¿verdad? Bueno, este es tu rollo, este es tu rollo, este es tu rollo, este es tu rollo. Díganme una cosa, todos los rollos de cada uno de ustedes se contradicen, porque el budismo contradice la religión monoteísta, porque el budismo es ateo. Buda no creía en Dios. Entonces, ¿cómo puedes decir que todas las religiones son buenas cuando una y otra se contradicen? No puede haber una contradicción para poder concluir con una verdad filosóficamente hablando. Entonces tenemos que concluir, ¿verdad?, que alguien tiene que estar equivocado o tiene que haber una verdad absoluta de la cual puedan derivarse todas las demás. Pero si cada quien tiene su verdad, pues es relativismo, que es una filosofía hereje, donde todo mundo cree que cada quien puede determinar por sí mismo la verdad, como los nazis, como los homosexuales, como los matrimonios gays, como los asesinos, como los etcétera, etcétera, que creen que lo que están haciendo a sus ojos es bueno, pero se persignan cuando pasan enfrente de la Virgen. Eso sí, ¿verdad? No les falla. ¿Por qué? Meten gol y se persignan, ¿verdad? Pero llegando a su casa golpea a la esposa y patea a los hijos, pero al meter gol se persignan. O al robar se persignan, o después de hacer una cosa se persignan, o hace una cosa para lavar la conciencia. ¿Por qué? Porque queremos la santidad. Queremos sentirnos buenos, que no somos tan malos después de todo. En segundo lugar, la búsqueda de la verdad. Como la verdad se perdió. Porque ¿quién es la verdad? Cuando Pilato le dijo a Jesús, ¿quién tiene la verdad? Tenía la personificación Pilato, que era Jesucristo. Cristo no le contestó. ¿Por qué? Porque Pilato era un hombre que había llegado al límite de sus pecados, donde aunque Cristo le dijera, yo soy la verdad, hubiera echado las perlas a los puercos. No valió la pena contestarle a Pilato quién era la verdad. Hay personas que no vale la pena ya hablar con ellas porque están tan endurecidas, tan amargadas y tan llenas de odio, que aunque tengan la luz aquí, el ciego, si no quiere ver, no puede ver. Entonces la verdad es Cristo, pero esta búsqueda de la verdad dio origen a la filosofía y a la ciencia. ¿Qué es la filosofía? Filos
Sofos, amor a la sabiduría. Tú eres filósofo, yo soy filósofo, todos somos filósofos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un concepto de la realidad. Uno piensa, no, pues para mí esto es bueno, y para mí ver a Lady Gaga no hay ningún problema, no seas exagerado. Y las telenovelas no son buenas para ti son malas, para mí son buenas. Cada quien tiene un concepto de lo bueno y de lo malo, distorsionado, alterado, pero todos tenemos un concepto de la moral, un concepto de cómo vivir, de cómo educar los hijos. Y por eso se multiplican por todos lados las opiniones. Tú ves los comentarios en televisión y uno habla sandeces, otro barbaridades, y cada quien tiene su opinión y nunca se llega a ninguna conclusión. Siempre están buscando la verdad y no la encuentran. Ninguna filosofía te lleva al conocimiento de la verdad, porque para poder llegar a la verdad, escúcheme con mucho cuidado, tenemos que definir qué es la verdad. Pregúntale a tu maestro de filosofía, pregúntale a tu padrino, el que te bautizó, a tu maestro ateo en la universidad, a tu papá, busquen la enciclopedia británica, busquen el significado de la verdad. Van a encontrar más de 30, 40 significados. La verdad, emuná en el hebreo, significa lo que no está sujeto a cambio. Vamos ya pisando terrenos profundos. La verdad es algo que no puede cambiar. Por lo tanto, la ciencia no es la verdad, señores científicos, porque los descubrimientos científicos de hace 15 o 20 años ya cambiaron por otra verdad superior, donde se descubrió que lo que era verdad hace 15 años, ahora ya no es verdad. Hace 20 años se consideraba en los libros de texto de astronomía que Plutón era un planeta. Y hace unos pocos años o meses, los astrónomos han concluido que no tiene las características para ser un planeta. Ya está descartado Plutón de los libros de astronomía y de física en el mundo entero. Hasta hace algunos años, la teoría de la relatividad de Alberto Einstein, E igual a mc al cuadrado, era la base de la física matemática y de la física cuántica. Y ahora se acaba de descubrir hace pocos años que hay una materia microscópica que se llama el cuatrino, que tiene más rápida la velocidad de la luz. Entonces, la misma teoría de Alberto Einstein que surgió y dio origen a una base para estudios de físico-matemáticas en las universidades como Harvard, Yale, Princeton, etcétera, etcétera, ahora se determina que ya no es verdad. Que la luz no son 300,000 kilómetros por segundo. Ya los neutrinos viajan a una velocidad mayor. Entonces nos damos cuenta cómo las verdades que se creían que eran siguen cambiándose. Por eso la ciencia no tiene más que tener observación de las cosas, de los fenómenos físicos, apuntar en la bitácora lo que parece que es verdad, y lo apunto, lo meto en un laboratorio de ensayo y surge dentro de 4 o 5 años que ya no es verdad eso. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Estas verdades que fueron escritas en 1500 años. La Biblia contiene registros astronómicos, físicos, genéticos, matemática, poesía, literatura, genética, biología. Cualquier disciplina que tú quieras se encuentra en la Biblia. Y todos los principios que desde hace 2000 años fueron plasmados en este libro, ninguno ha cambiado. Ni científicamente, ni arqueológicamente. No, pues, no creo que David haya descubierto en 1944, porque en 1946 se descubre la tumba de David. Y puede que Isaías se haya equivocado y se descubre en 1948 los rollos de Qumran, donde fuimos ahora que fuimos a Israel, cerca del Mar Muerto, donde se descubrió el rollo íntegro, enterrado en una jícara del libro de Isaías que se encuentra en el Museo de Jerusalén. Tal como lo tenemos escrito en la Biblia. ¿Se dan cuenta ustedes que los cielos han pasado y puede pasar la tierra y puede pasar todo, pero lo que Dios ha escrito permanece para siempre? Porque dice Dios, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el que estuve muerto y tengo las llaves del infierno. He aquí que yo soy el que vivo por los siglos de los siglos.
Y en tercer lugar, dice Efesios 24, la justicia. Ahí la traemos en la conciencia, la justicia. ¿Qué es lo que ocasiona las protestas en las calles? Huelga de enfermeras, huelga de bomberos, huelga de policías, huelga de campesinos, huelga de estudiantes, huelga de maestros, demandas, guerras, revoluciones, manifestaciones públicas diversas, paros. ¿Qué es lo que ocasiona que el hombre dice, queremos justicia? Porque el hombre fue criado a la imagen y semejanza de Dios. Y vivimos un mundo lleno de injusticias. En los tribunales civiles, en los tribunales federales, en el gobierno, en los hospitales, en el hogar, ya no nos vamos tan lejos, en el matrimonio, el esposo es increíblemente injusto con su esposa. Hay hijos injustos con sus hijos. Pedimos justicia y pedimos esto, pero no la vivimos. Qué contradicción, ¿verdad? Voy al gobierno, exigimos esto, exigimos el otro y soy injusto con mi esposa. Entonces nos damos cuenta que aquello que anhelamos y que buscamos, la verdad, la justicia, la santidad, nuestra naturaleza nos contradice y hacemos lo contrario a esto. Necesitamos reprogramarnos, renacer de nuevo. Muy bien, vamos a ver entonces estas características, ¿verdad? Vamos a examinar primero las palabras hebreas para ver cómo se usan en la Biblia. Y la Biblia nos menciona, para poder entender la imagen de Dios, la Biblia nos menciona, vamos a 1 Corintios 15, versículo 40. La Biblia menciona que existen dos mundos paralelos, dos dimensiones, con dos tipos de criaturas diferentes. Los seres humanos estamos confinados a un universo cerrado, donde no podemos salir. Imagínense que todo el universo es como una cúpula o como una burbuja así, todo el universo. Todo hasta donde llegan los telescopios, todo eso está cerrado. No podemos salir de estas cuatro dimensiones en las que el ser humano está encerrado, como prisionero. Porque después de este universo hay otro universo, otro mundo, donde existen criaturas que no son como nosotros. Con la única diferencia que estas criaturas que están en el otro universo pueden entrar a nuestro universo. Pueden penetrar a nuestro universo y dentro de nuestro universo pueden comer, pueden caminar, pueden ver, pueden tocar. Nosotros las podemos tocar también, como lo vamos a ver, como los ángeles en Sodoma fueron tocados por los seres humanos. Y estas criaturas que están en el otro universo tienen características mucho más grandes que nosotros y tienen cuerpos también, pero sus cuerpos de ellos tienen acceso a nuestro universo y pueden entrar a nuestras cuatro dimensiones, y nosotros no podemos salir del universo cerrado en el que vivimos hasta que muramos. Cuando morimos, el alma y el espíritu entre nosotros sale de esta prisión que es el cuerpo, esta cárcel en la que está encerrada el alma y el espíritu, y es libre como la mariposa abandona, ¿verdad?, el capullo y sale volando la mariposa con otro cuerpo. Así en la resurrección seremos libres. Cuando la persona que muere se siente libre, por fin ves tu cuerpo. Cuando hay tantas experiencias de personas que han muerto y se han visto, ¿verdad? Yo tengo un amigo íntimo que estaba en cirugía y se salió de su cuerpo sin que se muriera, y dice, oí lo que estaban platicando los científicos, los cirujanos, estaba viendo lo que estaba pasando, yo me veí que ahí estaba yo y me sentí así, y cuando regresé me sentí otra vez como frío, me dice. Y cuando despertó y contó esta experiencia, les dijo a los médicos lo que estaban platicando y lo testificaron ellos, que eso era lo que estaban platicando. Entonces, estas experiencias extrasensoriales existen, pero no podemos salirnos totalmente a la otra dimensión. Ahora bien, en la Biblia nos enseña Dios que hay personas a quienes Él les ha concedido salir de sus cuerpos a la otra dimensión sin morir. Ezequiel
salió de su cuerpo. Pablo, 2 Corintios 12, salió de su cuerpo y dice que fue trasladado a lugares donde al bajar a la tierra no pudo tener palabras ni pensamientos para describir la existencia o lo que experimentó en la otra vida o en el otro universo. El apóstol Juan fue sacado de su cuerpo y desde ahí le enseñó Dios los juicios de los sellos, de las trompetas y las tribulaciones, y escribió todo Juan desde el cielo lo que estaba pasando en la tierra, el libro del Apocalipsis, sin haber muerto tampoco. Entonces hay experiencias que Dios ha hecho excepciones, la excepción no rompe las reglas, que nos narran estas personas de que existe vida después de la vida. Y sobre todo cuando venimos a la Biblia, ya la Biblia nos da detalles de la existencia de estas criaturas. 1 Corintios 15:40 dice, hay cuerpos celestiales. Estas criaturas tienen cuerpos. Estas criaturas tienen cuerpos. Pueden ser vestidas, pueden oír, pueden ver, pueden pensar, pueden caminar, pueden enojarse, pueden sentarse, pueden alegrarse, pueden entristecerse. Estoy hablando de las criaturas espirituales. Veamos algunos ejemplos. Apocalipsis capítulo 6. Qué preciosa es la Biblia. Dice en Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, Apocalipsis 6, del 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿qué? Las almas, ¿verdad? No dice vi cuerpos, vio almas. No es una sustancia incorpórea, inodora, invisible el alma. Aquí sí, si ahorita se sale un muerto, lo tenemos aquí, se muere, y el alma se sale, no la podemos ver nosotros, porque no tenemos acceso. El alma es algo espiritual, pero que al salirse del universo de nosotros y al entrar en el otro universo, los del otro universo sí ven que son almas. ¿Me van siguiendo? Nosotros no podemos ver, es como los gatos, ven cosas que nosotros no vemos. Los perros oyen cosas y sonidos que nuestro oído no percibe. Las águilas, 3, 4 kilómetros tienen su vista. Pueden ver un pez, un ratón, las águilas a 2, 3 kilómetros de distancia. Nuestros ojos no alcanzan ni tienen esa magnitud. Pero si estas cosas las tienen ciertas cosas que no tenemos nosotros, imagínense en el mundo espiritual. Entonces las criaturas del mundo espiritual tienen acceso al de nosotros. Y dice la Biblia, por eso yo me preguntaba, oye, ¿cómo puedes ver el alma? Oye, Juan, te equivocaste, no la regaste aquí. Esto está mal, ¿verdad? Siempre que hay un problema para entender la Biblia, no es el problema de la Biblia, es el problema de nuestra falta de comprensión del mundo espiritual. No, esto es una contradicción de acuerdo a tu mente de ostión que tienes. No es que aquí esto se contradice de acuerdo a tu criterio y a tu perspectiva limitadísima que tienes de la mente que tenemos intelectual. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, vean ustedes, estas almas salidas de su cuerpo físico se encuentran en el cielo. Y estas almas en el cielo están reconociendo quién es Dios, porque se dirigen a Él, Señor, santo y verdadero. Saben que esa criatura que está enfrente de ellos y a quienes le pueden dirigir la palabra es santo y es verdadero. En segundo lugar, estas almas ahí en el cielo tienen todavía el sentimiento de la justicia terrenal y le están cuestionando a Dios. ¿Hasta cuándo no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esto está muy, muy tremendo. Estas almas en el cielo no se supone que deben de estar aleluya, aleluya, con un violín y con una arpa y con una limonada.
tenemos que entender esto. Estas almas no están descansando del todo hasta que Cristo regrese. Entonces, hay muchas almas en el cielo, y estas son de los muertos, de los mártires, de los más grandes guerreros de Dios y guerreras de Dios, que le dicen a Dios: Señor, ya, ¿cuándo se acaba ese borlote ahí abajo? ¿Cuándo termina ya tanta sangre y tantas revoluciones? Ya quiero que mi abuelita venga, que mi papá venga, y ya quiero que mi Fido, mi perro que se quedó ahí también, ¿verdad? Bueno, quién sabe si puedan decir eso, ¿verdad? Pero están diciéndole a Dios, preguntándole a Dios, porque estas almas saben que aún no termina los juicios de Dios. En otras palabras, esas almas allá arriba pueden ver las cosas de la tierra. Pueden ver las cosas de la tierra. Y se dan cuenta que todavía Jesucristo no baja. Y le preguntan, ¿cuándo? Quieren saber cuándo se acaba todo. En otras palabras, los que están ahí arriba nos están diciendo a nosotros: apúrense. Y nosotros aquí abajo, alguien se comienza a morir, sálvenle la vida, la ambulancia, el resucitador, que se quede aquí a sufrir con nosotros. ¿No es verdad? Vean que estamos teniendo otra perspectiva, pero más elevada, y ahora nos reímos. Si supiéramos que al salir del cuerpo, ese pobre en la ambulancia, qué bueno que se vaya. Y claro que vamos a sufrir, nos va a dar tristeza por el egoísmo de que queremos que se queden con nosotros. Y porque nuestra amistad, o sea, extrañamos a nuestros seres queridos. Esto es normal, no es anormal. Pero cuando nosotros tenemos la perspectiva de Dios, entonces Pablo dijo: si a mí me preguntaran, Filipenses capítulo 1, Pablo dijo, si me preguntaran, ¿qué prefieres, vivir o morir? ¿Qué contestó Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir. Me quiero vivir, pero que sea para Jesús. Y si muero, voy de gane, porque descansé para siempre. Antier se murió una hermana muy querida en Toluca, de la iglesia de nosotros allá en Toluca, y mamá de un muchacho que dirigía la alabanza en Toluca. Tenía cáncer desde hace como 10 o 15 años, la pobre mujer. Y me hablaron por teléfono mi hermana Mónica y me dice: murió ya fulana de tal. Y de veras salté de alegría. Gracias, Señor, ya descansó. Ya está feliz, sin enfermedad, ni lloro, ni nada. Gloria, en la presencia de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fue gozo para mi vida. Y no le hablé para darme el pésame a su esposo. Le dije: te hablo para decirte que estoy bien contento que tu esposa esté en mejores manos. Y estoy contigo, soy tu amigo, ¿verdad? Y todo, desde luego, ¿verdad? Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque tenemos otra perspectiva. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 10 en adelante: les escribo para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también traerá Dios con él a los que murieron en él. Pablo quería que supiéramos que no podemos pensar como la demás gente. Hay un año de luto, 2 años de negro y chile, ¿verdad? Y si supiéramos que nuestros seres queridos, sí, ya no los vamos a ver y quisiera que esté conmigo y lo voy a extrañar, pero cuando comenzamos a llenarnos con esa idea, está mejor. Si supiéramos que está de vacaciones en un lugar precioso, disfrutando la vida, es como un bálsamo a nuestra alma para descansar. Nos hace descansar, para no vivir toda la vida tristes, porque ahí vamos nosotros detrás. Ahí vamos detrás, todos ustedes, y por la televisión que nos ven, todos tenemos una cita con la muerte. Es un avionazo, un terremoto, cáncer, pero todos vamos a morir de alguna forma. Unos adelante, otros para atrás, pero ahí vamos detrás, todos nosotros. Y la Biblia nos habla de la perspectiva, que no vamos a un vacío, vamos a un mundo espiritual que nos está esperando, porque voy a preparar lugar para ustedes, dijo Jesucristo. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Si crean en Dios, crean también en mí. Vemos pues también en Génesis 18, ya no lo voy a ver, que llega Dios en una teofanía con 2 ángeles, Génesis 18, y se paran enfrente de la tienda de Abraham, y Abraham les hace de comer.
Cuando Cristo resucitó, Lucas 24 les pide con el cuerpo resucitado, con el cuerpo de donde venía Cristo ya, entró a nuestra dimensión y ese cuerpo en la otra dimensión puede tener alimentos aquí y hay alimentos espirituales como lo vamos a ver y hay alimentos físicos. Nosotros no podemos participar más que alimentos terrenales, aunque hay veces que los seres humanos fueron alimentados. Escúcheme, hay veces que los seres humanos fuimos alimentados con alimento espiritual, el maná. El maná no lo produjo ninguna tortillería, ninguna tienda de abarrotes, ningún panadero, ningún chef. El maná era el alimento que comen los ángeles. Y cayó del cielo, alimento que venía de otra dimensión, que alimentó los cuerpos terrestres, terrenales de los judíos por muchos años aquí en la tierra. Hemos comido comida del cielo. Y ahora Jesús es nuestra comida. Pero veamos este pasaje de Apocalipsis 4, ya que estamos aquí en Apocalipsis 4, y dice el versículo, para aprovechar este pasaje, versículo 3 y 4, Apocalipsis, donde Juan está en el cielo, se le permite ver a Dios a través de un reflejo, no cara a cara, y dice Juan en el versículo 3, desde el versículo 2, Apocalipsis 4, del 2 en adelante, y al instante, escribe Juan, yo estaba en el Espíritu. O sea, lo que estaba viendo Juan, no lo estaba viendo con ojos ni con oídos terrenales, él estaba en el Espíritu, fue sacado de su cuerpo. Del versículo 1, cuando alguien le dijo, sube acá. ¿Cómo sabemos que el cuerpo de Juan no subió al cielo? Porque 1 Corintios 15 dice, la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. Lo corruptible, que es nuestra carne y nuestra sangre, no podemos con este cuerpo que tenemos subir a la otra dimensión, porque este cuerpo se descompondría, se echaría a perder, se desharía tal vez, si subiéramos a la otra dimensión, porque las características de la otra dimensión no fueron diseñadas para nuestro cuerpo. Si agarramos a un pez y lo sacamos del agua, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque no es su dimensión. Lo estamos sacando de su hábitat, de su medio ambiente. Entonces, cada hábitat, cada cosa Dios lo habitó. A las cabras las puso Dios para que habitaran en los montes y les puso uñas especiales para que pudieran entre las rocas subirse. Los peces en el mar, a las aves les dio alas para que en ese medio ambiente pudieran sobrevivir. A nosotros nos dio un cuerpo con ojos, con estómago, con el agua de aquí, con las manzanas, con los plátanos, con las verduras, para que todo lo que esté en la tierra formara parte de nuestra sobrevivencia. Entonces nuestros cuerpos no pueden subir al cielo sin ser transformados. Elías fue arrebatado y fue transformado como arrebatado. Enoc fue arrebatado al cielo y fue transformado y ya no regresaron. El rapto, vamos a ser transformados en un cuerpo perfecto y vamos a regresar con Cristo con cuerpos glorificados. Pero miren ustedes lo que dice aquí. Anhelamos, Señor, ese día. He aquí un trono establecido en el cielo y uno sentado. Juan ve a una criatura sentada. Sentada. Dios tiene un cuerpo, no físico, un cuerpo espiritual, diferente al de todas las criaturas que Él ha criado. Y por eso Dios es descrito en la Biblia como el que ve, como el que siente, llora, se enoja, camina, vuela, hace esto, hace el otro, con todas las características de nosotros. Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante o parecido o igual a una piedra de jaspe, de cornalina, un trono alrededor semejante a la esmeralda y 24 tronos alrededor con 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Pero para que se nos fundan los fusibles, vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8. Y dice así, bueno, versículo 5 de Apocalipsis, versículo 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá,
La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y miré, Juan tenía ojos en el cielo. Vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes a un cordero como inmolado. Escuchen esto con mucha atención. Cristo va a vivir eternamente con un cuerpo humano. Glorificado desde luego. Toda la eternidad Jesús va a tener esas llagas en las manos. Lo único que en el cielo vamos a encontrar que nosotros hicimos fueron los clavos de Cristo en las manos y en sus pies. Ahí estaba Jesús como un cordero inmolado con su cuerpo glorificado desde luego. Pero el cuerpo de Jesús por toda la eternidad no va a ser así con una cara como de rana o con los ojos así o como los marcianos, etcétera, etcétera. El aspecto que tienes tú y yo ahorita de seres humanos con orejas, pelo, así como lo tenemos, vamos a tener este cuerpo nosotros, pero perfecto. Y va a ser el cuerpo que tienen los ángeles. Los ángeles van a ser un poco más altos que nosotros, nada más. Gracias a Dios que nos los vamos a cargar. Pero las formas de las criaturas que Dios ha diseñado en la perfección de Dios son con forma humana. No hay un cuerpo más perfecto en su diseño que el cuerpo humano. Hay cuerpos de jirafas, no que es para esto un hipopótamo, ¿verdad? De elefantes, de jirafas, de cuerpos de murciélagos, de lo que tú quieras. Hay infinidad de cuerpos de mosquitos, de insectos, de mamíferos, de anfibios, etcétera, etcétera. La obra maestra de Dios fuimos nosotros. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y que ya no son de ustedes. Glorifiquen pues a Dios en vuestros cuerpos, porque son de Dios. Cuando comienzas a darte cuenta de este cuerpo tan precioso que Dios nos ha dado, lo comienzas a cuidar. Comienza a ver mucha agua, muchas manzanas, mucha fruta, muchas ensaladas, muchas verduras, carne lo menos que puedas, azúcar lo menos que puedas, sal lo menos que puedas, dormir 8 o 10 horas diarias, hacer ejercicio, bajar la panza. Y cuando comienza Dios a ver que Pancho está cuidando su cuerpo, yo lo voy a cuidar a él. Pancho está descuidando su cuerpo, Pancho, no me digas que te sane, te saca el espíritu de retortijón de tu panza. Dios no se hace responsable de nuestra salud cuando nosotros no tomamos la responsabilidad que nos corresponde de comer bien. Sí, con tu chicharrón y con tus carnitas de puerco, y ya pasas los 40 años de edad, no le pides a Dios, hermano, ponga su mano para que me tumbe y me sane. ¿A qué grado de ridiculez y de inmadurez ha llegado la iglesia por desconocer los pensamientos de Dios? Y finalmente, vemos nosotros en Lucas capítulo 24, que cuando Cristo resucita a través de estos cuerpos que estamos describiendo, espirituales, y que por ser espirituales no son intangibles, no son, ¿cómo se llama el fantasma ese, el fantamitas? Gasparín, ¿verdad? No son, siempre tenemos la idea, ¿verdad? Que un espíritu es así el que vuela, ¿no? Y como Gasparín, como le llamamos fantasmas, ¿no? Esas cosas no existen más que en las mentes de los escritores y de ciencia ficción. No es como la Biblia lo escribe. Esos cuerpos, esas almas tienen cuerpos que se pueden ver, pero en la otra dimensión, con otros ojos también, con otro enfoque totalmente espiritual. Aquí en Lucas 24, para terminar, dice el versículo 39, que cuando Cristo ya resucitado, se les aparece a los discípulos, les dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, y palpen. Cristo le dice a los discípulos, agarra tu mano, pon tu mano aquí. ¿Qué estás tocando? La mano de los discípulos no atravesó la mano de Cristo, tocaron algo sólido, tocaron sus llagas de su costado. Cristo dijo, no soy un espíritu, tengo carne y huesos. Véanme, tóquenme, soy yo con un cuerpo perfecto. Pero este cuerpo de Cristo podía ser tocado, materializado y desmaterializado a voluntad.
Este cuerpo de Cristo podía ser tocado aquí en la dimensión que tenemos. Si un ángel se aparece, dice Hebreos 13, versículo 2 y al 4, ¿verdad? No se olviden de la hospitalidad, porque muchos hospedamos ángeles. Hay mucha gente que hemos tocado que han sido ángeles. Porque los ángeles, de acuerdo a la Biblia, pueden tener y tomar un cuerpo humano. No meterse a un cuerpo, sino ellos transformarse en una forma sobrenatural que solamente Dios nos puede explicar, y tomar un cuerpo de un ser humano o de una mujer o de un niño o de un bebé, los ángeles, y pueden manifestarse en nuestra dimensión. Y el cuerpo de Cristo, como el de los ángeles, entró a nuestra dimensión y se apareció y desapareció, y el cuerpo de Cristo volaba también. La fuerza de la gravedad ya no tenía operación en las capacidades y cualidades físicas del cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a seguir con esta serie, la genética de Satanás, y estoy seguro que conforme avancemos vamos a ir cada día escudriñando y descubriendo más. Por favor, no pregunten, ay hermano, pero ¿cuándo regresa? Para la tercera parte, ¿no? Miren, yo creo que en 2 semanas más o 3 semanas más, pero si fue alguna cosa que retrasara esto, ¿verdad? Yo estoy bien emocionado con esta serie. No me imagino todo lo que me falta, no se imaginan. Es un banquete esto. Ahorita vimos 1.5 hojas nada más. Pero cuando pueda, ¿verdad? Voy a comenzar a tratar de filmarlo, o sea en video, para que, aunque sean a través de video, puedan ustedes ver la tercera parte y la cuarta parte. Yo creo que hace 4 o 5 partes. Pero la serie se llama La genética de Satanás. O a lo mejor doy la tercera parte en otra iglesia y les mando el video y les mando el cassette. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la mesa está servida para que vengamos y participemos y compremos pan y leche sin dinero, para que los que tengan hambre y sed de justicia sean saciados con el alimento de tu palabra. Te damos gracias por las riquezas inescrutables, la profundidad del conocimiento y la sabiduría de tu palabra. Oh Dios, anhelamos conocerte a ti más y más, de manera viva, orgánica y dinámica, de una forma personal, porque Jesús vive y está dentro de cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en esa cruz. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Alabado sea tu nombre, porque solamente tú eres digno de toda la honra, el poder, la sabiduría, las riquezas. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tú las creaste, y nosotros, criaturas de tu mano. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en una cruz en nuestro lugar, habernos lavado con tu sangre y habernos hecho reyes y sacerdotes delante de tu Padre. Gracias por ampliar el entendimiento de nuestra mente para comprender las cosas que solo el Espíritu nos puede revelar. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y somos santificados en tu verdad. En esta tarde tal vez haya personas también que nos ven por la televisión que no tienen a Jesús en su vida, que sus cuerpos no son el templo del Espíritu Santo. Yo te invito en este momento, en esta tarde, en esta hora, a que invites al Salvador a tu vida y a que comiences a ingresar a este mundo espiritual a través que la Biblia nos lleva y nos conecta con Dios, y comiences a conocer a ese ser magnífico, poderoso, fiel, eterno, el Altísimo Dios y Padre de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón en este momento al Señor tu Dios. Te pido perdón por mis pecados, Señor Dios de los cielos y de la tierra. Creo que en la cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre y que a los 3 días resucitó de los muertos. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y Salvador, y te pido que me laves y transformes mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi cosmovisión, para pensar de otra manera
y ser igual a tu Hijo Jesucristo, a quien te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Amén.